Lo que usted dice es que no existe ese supuesto gabinete en la sombra. Es decir, no existe un grupo de personas que están detrás o al lado del presidente y que están tomando decisiones que en realidad le deberían corresponder al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros. Como No por existe. ejemplo los nombramientos de funcionarios de diferentes jerarquías. No existe, y lo vuelvo a decir, mirándole los ojos a los 33 millones de peruanos, especialmente a los jóvenes que aún creen en este país, porque este país es el futuro de ellos. Se ha tomado conocimiento en las últimas horas de que la Fiscalía especializada en la lucha contra el crimen organizado ha abierto una investigación contra el denominado gabinete en la sombra, es decir, con el grupo de personas que asesoran o trabajan en el despacho presidencial, y que esta denuncia se ha hecho a partir o ha sido tomada en base a la que ha planteado a su vez el ciudadano Juan Carlos Ramírez Rodríguez. Pero Juan Carlos Ramírez Rodríguez, acabamos de enterarnos de esto también, ha enviado un documento a la propia Fiscalía diciendo que él no ha presentado ninguna denuncia y que su identidad ha sido usurpada. Pero en fin, vamos a hablar de todos estos temas con Beder Camacho, que es, hasta donde entiendo, secretario general encargado de la Presidencia de la República, y con su abogado, el señor Jefferson Cortés, que están en el estudio anexo de Exitosa. Muy buenos días a ambos. Buenos días, Nicolás. Buenos días, hermanos y hermanas peruanas. Buenos días, Nicolás. Ya, yo quisiera que comencemos por aclarar este tema del señor Juan Carlos Ramírez Rodríguez, porque además acá aparece que él habría sido citado por el día 4, es decir, para hace días. Él ya debió haber asistido a declarar. Y hay otras citaciones a Mirta Vázquez para el día 8. Pero este señor ahora dice que él no ha presentado la denuncia. ¿Cómo se explica esto? A ver, Nicolás, el señor Juan Carlos Rodríguez presentó, al enterarse de que él supuestamente había presentado una denuncia, presentó un escrito comunicándole a la Fiscalía que él en ningún momento, y que la firma que estaba en ese documento no era de él. Entonces han suplantado su identidad, y el día 4, que ha sido citado por el Ministerio Público, se ha presentado a ratificar lo dicho. Él le ha dicho a la fiscal que esa firma no es de él, que han suplantado su identidad, y que también ha solicitado que se investigue y se castigue a las personas o al grupo o a las personas o persona que ha cometido ese delito. Ya, pero acá hay una cosa que no entiendo. Él presenta este documento el día 25 de febrero. Sin embargo, la Fiscalía ha circulado este documento el día de ayer. Claro. O sea, la investigación ha continuado pese a que este señor dice que él no denunció. Pese a lo que el señor ha comunicado, tanto de manera escrita como de manera presencial, la Fiscalía ha seguido con la investigación, ha citado para el día 8 a la señora Mirta Vázquez, el día 9 al señor Carlos Jaico, el día 10 al ingeniero Toro, que fue ministro de Energía y Minas, y ninguno de los tres ha concurrido a dar su declaración. A nosotros no nos preocupa si la Fiscalía investiga o no investiga el caso. A nosotros lo que nos preocupa es cómo se está filtrando la información tan fácil del Ministerio Público, porque a la hora que nos han notificado a nosotros dice es una investigación reservada, de carácter reservado. Pero mira, se filtra documentación tanto de lo que se presenta, pero no se ha filtrado que los señores no han asistido. O sea, a nosotros eso nos ve como un sesgo político, y cuando el señor en su denuncia, él dice, y inician una investigación por una denuncia donde dice el supuesto gabinete de la sombra, que nos guiamos de reportes periodísticos, y en las declaraciones que ha dado la señora Mirta Vázquez, el señor Guillén, el señor Carlos Jaico y todos los que dicen ahí en los reportes periodísticos, ellos nunca dicen el gabinete en la sombra. El gabinete en la sombra lo pone un diario que no quiero dar su nombre en este momento, y dice, sí existe el gabinete en la sombra, pero no hay gabinete en la sombra. Yo siempre he dicho, Nicolás, en mi caso yo soy funcionario designado con resolución suprema, soy su secretario general. En estos momentos, según el reglamento de organización y funciones del despacho presidencial, yo asumo las funciones de secretario general de manera interina. Entonces, estamos cumpliendo nuestra función.
En el caso de los otros señores, son contratados FAC, ¿no? Del Fondo de Apoyo Gerencial, pero con contrato con el despacho presidencial como gabinete de asesores, pertenecen al gabinete de asesores. Entonces, cada uno cumple su función. Entonces, lo que nos llama la atención, que por un reporte periodístico salgan y digan, hay un gabinete a la sombra, nos quieran involucrar en un tema ya de organización criminal, y donde al final no dicen cuál es el delito que se está cometiendo. O sea, acá no se está hablando nada de delito, acá lo que se está viendo es, y lo que hemos tenido que ver es que la persona o el grupo de personas que ha tenido la intención de hacer esta denuncia hubiese tenido el valor de firmarlo él y no falsificar la firma de un ciudadano que se ha sorprendido, ¿no? Desde ahí esto está empezando mal. De acuerdo, o sea, yo creo que este tema tiene que ser esclarecido, porque me sorprende sinceramente que haya ocurrido que la Fiscalía abra una investigación en base a una denuncia de una persona que sostiene que nunca presentó la denuncia y que más, por lo que cuentan ustedes, ya se presentó a la Fiscalía a aclarar este tema. Entonces, ¿cuál es el destino de esta investigación si el denunciante dice yo nunca denuncié nada? Eso es un punto aparte que tiene que esclarecerse y sancionarse a quien haya que sancionarse, incluso si ha habido la comisión de algún tipo de delito acá o de negligencia o de incumplimiento de la función jurisdiccional, como en el caso del fiscal. Creo que es una fiscal la que denuncia, la que abre la investigación. Sin embargo, lo que es innegable es que Mirta Vázquez, Carlos Jaico, es decir, el exministro de Energía, Jimena Pinto, la exsecretaria de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, Avelino Guillén, lo que dicen, y lo han dicho desde diferentes posturas, es que hay un grupo de gente en Palacio de Gobierno que toma decisiones pasando por encima de las atribuciones de los propios ministros. A ver, y eso lo han dicho todos ellos. Esta lista de personas que he dado han dicho esto. Nicolás. ¿No? O sea, ¿esto ocurre o no? Nicolás, constitucionalmente los acuerdos de gobierno se toman en el Consejo de Ministros, donde los ministros votan. Y ahí no hay un ministro que haya dicho que nosotros participemos o hemos influenciado en una toma de decisiones. O sea, el presidente de la República, que es la autoridad máxima del Estado, que toma las decisiones y gobierna el país, cuando se reúne con sus ministros, se reúne a solas. Tú has estado en Palacio de Gobierno, tú has visto has estado en la sala de embajadores, donde esperan los ministros para que luego pasen al despacho del señor presidente. Cuando ingresan al despacho del señor presidente, despachan a solas. O sea, nosotros no tenemos que ver nada de eso. Con el señor Guillén, yo he tenido el gusto de cruzarme 2 veces y saludarlo cortésmente. Exitosa. Con la señora Mirta Vázquez 3, 4 veces, porque era la premier. Con el señor Toro, solamente me reuní un día con el señor Toro, ¿ya? Porque y el después, con la señora, el caso de la señora del PCM, que la has querido mencionar, que no tengo no me acuerdo su nombre, ella no me menciona a mí, no menciona a nadie. O sea, no nos menciona. O sea... Mirta Vázquez. No, la del PCM, que la de la DIRCOM. Jimena Pinto. Jimena Pinto. Yo la he tratado 2, 3 veces amablemente a la señora Pinto, porque estábamos coordinando en mi calidad de secretario general encargado de actividades que se iban a realizar internamente en el despacho presidencial, en Palacio de Gobierno. Entonces, después, con el señor Carlos Jaico, que mientras trabajamos tuvimos una relación laboral y profesional amable. Luego nos sorprendió cuando el señor salió a disparar cosas que no eran ciertas, ¿no? Pero él en ningún momento dice que hay un gabinete de la sombra que nombra, o sea, no hay nadie que diga que se ha cometido delito. Pero, Beder, lo que sorprende, discúlpeme, es que coincidan, o sea, yo convengo en que estos ministros debieron hablar cuando estaban en el ministerio y decir, oiga, está pasando esto y es irregular, y que lo digan cuando ya no están, digamos, hubiera sido mejor que lo digan antes, ¿no? Sobre todo si hay la pretensión de cambiar las cosas. Ahora, pero ¿ocurre o no ocurre que el presidente toma decisiones con este entorno y que terminan siendo las decisiones que toma con este entorno más importantes de las que toma con los ministros, y que es más, pasa por encima de los ministros, por ejemplo, para nombramientos? Es decir, el presidente
nombra a gente en función de la operación de este supuesto gabinete en la sombra. ¿Esto no ocurre? No ocurre, Nicolás. Exitosa. O sea, el presidente, para designar a un funcionario, tiene que consultarlo, o sea, la propuesta lo lleva el ministro para la designación de cualquier funcionario, porque puede ser decreto supremo, resolución suprema. Lo lleva y le dice al presidente, presidente, esta es la propuesta para tal cargo. Y luego de eso, el presidente le da la venia y firma y se publica la resolución. O sea, el gabinete de asesores cumple su función cuando el presidente le dice, quiero que me asesoren en algún tema. Para eso se han contratado, para eso están sus TDRs, y ahí cumple su función. Pero quien toma la decisión es el señor presidente de la República y sus ministros. O sea, los que gobiernan el país es el señor presidente de la República, y en cada ministerio son sus ministros. O sea, y eso ha pasado siempre. O sea, no es... A ver, yo siempre he dicho, si yo veo un acto de corrupción, un acto ilícito, algo que está perjudicando al país, en ese momento yo salgo a los medios de comunicación y digo, señores, esto está pasando. No voy a esperar que el día que el presidente me diga, ¿sabes qué? Muchas gracias por los servicios prestados, y salgo al otro día despechado a decir, está pasando esto, está pasando el otro. O sea, cuando uno tiene una catadura moral y un compromiso país, tiene que decir las cosas en su momento. Ya, pero por ejemplo, usted estaba Beder en el momento que Bruno Pacheco era secretario general y la señora Carolyn, iba constantemente, la señora Silvia Barreda, de la que no sé por qué se habla tan poco, o cuando habían estas visitas, por ejemplo, el señor Samir Abudayev, ¿no? O cuando ha habido visitas por lo que se ha dicho, de miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, cuando se hablaba de que habían situaciones irregulares. ¿Usted estaba en Palacio de Gobierno? A ver, yo no estaba en Palacio de Gobierno. Yo en esa época era el director de la Oficina de Atención al Ciudadano, que queda al costado, la Oficina de Atención al Ciudadano queda al costado en el Banco de la Nación, y el trato y la relación con el secretario general era corta. ¿Por qué? Porque la Oficina de Atención al Ciudadano depende jerárquicamente de la Subsecretaría General, que en ese tiempo era el señor Ismael Mayurí. O sea, yo despachaba directamente con el señor Mayurí, porque el subsecretario es el responsable de velar, verificar y dar trámite a la documentación que ingresa para el señor presidente. Luego, el subsecretario ya lo deriva a Secretaría General, a Secretaría de Consejo Ministro, de donde dependa o tiene que hacer el trámite correspondiente. Sí. O sea, yo en esos momentos no ingresaba mucho a Palacio de Gobierno porque cumplía mis funciones en el otro lado. No conozco a la señora Carolyn López, no conozco a la señora Silvia Barreda, al señor Bruno Pacheco, lo conozco porque era el secretario general, ¿no? Pero nada más. O sea, yo no estaba en ese tiempo, y si ustedes ven en las cámaras que han pedido todo el Ministerio Público, que lo ha pedido tanto la prensa, no me ven ingresar en ningún momento en esa hora. Beder, permítame, vamos a hacer una breve interrupción porque hemos logrado conectarnos con el fiscal Jorge Chávez Cotrina. Él es el fiscal coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, que es el espacio en el cual se ha abierto esta investigación. Doctor Chávez Cotrina, muy buenos días. Doctor Chávez Cotrina, muy buenos días. ¿Aló, me escucha? Sí, perfectamente. Contésteme por el teléfono, no se guíe, por favor, porque hay un desfase con la señal de televisión, aparentemente. ¿Qué pasó, doctor Chávez Cotrina, con esta situación que no se termina de entender? Es decir, la Fiscalía abre una investigación por una denuncia de un ciudadano que dice que no presentó la denuncia. A ver, déjenme explicarle. Esta denuncia entra por la mesa de partes general del Ministerio Público. A través del sistema informático llega a la mesa de partes de la coordinación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que yo despacho. Nosotros tenemos un sistema en el cual, una vez que llegan las denuncias, hoy con la pandemia todas en forma virtual, el sistema aleatoriamente designa al fiscal que se va a hacer cargo. Es decir, aquí no se designa a dedo, sino es el sistema informático el que designa, y ha recaído esa denuncia ante la doctora Irene Mercado. Exactamente eso sucede el 10 de febrero.
después de leer, obviamente, la denuncia, la doctora Irene Mercado abre investigación preliminar el día 14 de febrero. Dentro de las diligencias que ella ha ordenado y ha dispuesto están, en primer lugar, obviamente, la declaración de la persona que ha denunciado. Pues se ha citado para el día 8 de febrero a la ex primera ministro y así a todos los ex ministros involucrados, al ministro de Economía, al ex secretario general, etc. Hoy día incluso está citado el ex ministro Guillén, no sabemos si vendrá. Los otros citados, como la ex primera ministra, no han asistido a declarar, que ha sido el 8 de marzo. Ahora, efectivamente, lo que me informa la doctora Mercado es que la que analiza la denuncia es la doctora Mercado, que es la fiscal provincial. No existe una fórmula para que ni al bien recibamos la denuncia podamos descartar si las firmas son falsas o no de todos los denunciantes a nivel nacional. Claro, pero doctor Chávez, el señor Juan Carlos Ramírez manda una carta, un escrito a la Fiscalía el día 25 de febrero, diciendo que su nombre ha sido usurpado, que él no es la persona, que él no ha presentado ninguna denuncia y que se certifique esto. Pero déjeme terminar, el 25 de febrero y el día 4 se presenta ante la Fiscalía a reiterar lo que dice en la carta y sin embargo la investigación continúa. ¿Cómo es posible? Si el denunciante dice, oiga, un momentito, han usurpado mi identidad. ¿Y qué dice la fiscal? No importa, vamos a seguir la investigación. Cuando acá ha habido incluso un delito. Señor Lucas, lo que ocurre es que la denuncia recoge hechos públicos. ¿Es público que la primera ministra salió a declarar sobre estos asesores que influenciaban? Sí. ¿Es público lo que ha dicho el ministro Guillén? Sí. ¿Es público lo que ha dicho el secretario general, que incluso ahí lo ha tildado de un gabinete en la sombra? Sí. O sea, los hechos que están en la denuncia son hechos públicos y que incluso en la denuncia se adjuntan recortes periodísticos de las declaraciones de los exfuncionarios respecto a esta presunta gabinete en la sombra, como ellos lo han denominado, además, no lo ha denominado el Ministerio Público. Esos hechos son públicos. Ustedes como periodistas lo han sacado. Claro, pero lo que preocupa es que esto perturba la investigación. Es decir, si la Fiscalía considera que hay hechos que ameritan, por la información, abrir una investigación, la Fiscalía abre la investigación. Pero lo que resulta perturbador es que acá aparezca una persona como denunciante y se dice, se abre investigación en función de la denuncia de esta persona. No es que esto es una investigación que la Fiscalía está abriendo de oficio, la abre porque una persona ha denunciado y la persona dice, oiga, si yo nunca denuncié, han falsificado mi firma, han usurpado mi identidad, eso no importa. O sea, algo tendría que pasar ahí, ¿no? Digo yo, por el bien de la investigación. Lo que está haciendo la fiscal provincial es obviamente también determinar si es que esa firma es falsa o no dentro de sus investigaciones. Y luego determinará obviamente los resultados de la misma. O sea, lo que está haciendo es lo que normalmente hace un fiscal. Frente a una noticia criminal tiene que investigar, porque ¿qué hubiera pasado si no investigaba? Si hubieran dicho lo contrario. Si bien es cierto, la firma es falsa, pero los hechos son públicos, porque la fiscal no continuó con la investigación. Yo creo que la doctora ha hecho bien en continuar con su investigación y obviamente al término de ella determinará si los hechos son ciertos o no. Pero lo correcto era hacer una investigación de oficio, ¿no? Porque esto resulta perturbador, ¿no? Resulta perturbador, en contra de lo que yo creo a todos los ciudadanos nos interesa, ¿no? Que esto esté libre de cualquier tipo de contaminación. Lo que queremos los peruanos es la verdad, doctor Chávez Cotrina. Efectivamente, y para llegar a la verdad es que hay que agotar las diligencias y obviamente la Fiscalía va a trabajar esto objetivamente. La idea es justamente que se aclaren esto. Yo espero que los exministros y el exsecretario general acudan a la Fiscalía a ratificar lo que han dicho y obviamente entregar las evidencias que obviamente tienen, porque no es cuestión de decir alguna cosa y no tener las evidencias. De eso se trata, hacer una investigación objetiva. La doctora Mercado es una fiscal con mucha experiencia y obviamente va a hacer un trabajo totalmente objetivo.
Ya, pero ¿eso qué quiere decir? Que pese a que según todas las evidencias el denunciante en realidad no denunció nada y alguien usurpó su identidad, igual la investigación va a continuar. Según me informa la doctora, porque yo no tomo las decisiones por los fiscales provinciales. Lo que me informa la doctora, frente a eso yo he conversado con ella me dice que ha tomado esto como hechos públicos y como noticia criminal y que va a continuar con su investigación. De acuerdo, está claro lo que va a hacer. Muchas gracias, doctor Chávez Cotrina, por atendernos. Muy gentil. Muy buenos días. Bueno, así están las cosas, ¿sabes? La investigación va a continuar pese a esto. Y están en nuestros estudios anexos el señor Beder Camacho, él es subsecretario de la Presidencia de la República y en las circunstancias actuales es el secretario general encargado en la Presidencia de la República. Y está con él el señor Jefferson Cortés, es su abogado. Acabamos de escuchar lo que ha dicho el fiscal superior coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, en el sentido de que pese a que aparentemente la persona que motiva la apertura de una investigación sobre la supuesta existencia de un gabinete en la sombra, pese a que se habría acreditado que esta persona no presentó la denuncia y que su identidad fue usurpada por la noticia criminal, esta investigación va a continuar. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto en primer lugar, antes de seguir adelante? Nicolás, buenos días. Voy a hacer la parte técnica en este aspecto. Voy a partir justo de lo que ha dicho el señor fiscal superior Chávez Cotrina, ¿no? Él ha dicho de que la señora fiscal provincial ha recogido la denuncia por ser pública, pero si nos basamos estrictamente en la denuncia presentada por el supuesto denunciante, estos hechos habrían acaecido cuando la señora ex premier Mirta Vázquez Chuquilín declaró ante el diario Gestión el 31 de enero del año en curso. ¿Qué es lo que dijo textualmente y que ha sido recogido en esta denuncia? Quiero expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene, que muchas veces hacen que él cometa este tipo de errores. Es decir, bajo este supuesto, este hecho que ha narrado la señora ex premier, no calzaría en ningún tipo penal de crimen organizado en el catálogo que tiene. Por ende, cuando he escuchado al señor Chávez Cotrina, al señor fiscal superior, señalar que hace pública la señora fiscal provincial esta denuncia, no entiendo en dónde podría subsumirse este dicho de esta señora, recogido por la señora fiscal provincial, para subsumirlo en el delito de crimen organizado. Y más aún, con el nombre que le han puesto en un diario, que no voy a señalar, el 6 de febrero, el gabinete en la sombra. Ya, pero sobre este tema específico de que el denunciante dice que él no ha denunciado, y por lo que yo he leído del texto de la denuncia comienza diciendo, o la apertura de investigación comienza diciendo que esta investigación se inicia porque este señor ha denunciado. Nicolás, yo sé que el fiscal Chávez Cotrina está escuchándonos. Yo le pido al fiscal Chávez Cotrina que investigue, que se transparente. Nosotros estamos con la conciencia tranquila, pero que también se investigue de manera profunda y se responsabilice y se castigue a quienes han firmado y suplantado a un ciudadano y han hecho llegar una denuncia falsa. Porque con denuncias falsas están dañando honras de personas inocentes. Eso no solamente está pasando en este caso porque es mediático. También pasan a ciudadanos de a pie, de esos que no tienen voz y que no son escuchados. Yo te agradezco a ti y le agradezco al doctor Cotrina, Chávez Cotrina, y le digo, por favor, investigue. Claro, pero que se responsabilice. Es decir, está claro que esto que está ocurriendo está mal. Es decir, que la Fiscalía abra un proceso y inicie una serie de citaciones sin haberse tomado el trabajo de siquiera haber certificado la identidad del denunciante, que ahora resulta que dice que él no firmó nada y que su identidad fue usurpada. Eso está mal. Y no, y lo que sorprende... Pero el problema es que... Nicolás, disculpa, sí. Digo, lo que sorprende es que el doctor Chávez Cotrina dice, no se puede verificar. La pericia, la firma, todas las instituciones públicas tienen la ficha RENIEC. Si tú ves la ficha RENIEC del señor Juan Carlos Ramírez, su firma es totalmente diferente a la firma que aparece en la denuncia. Ya, pero, y nos están dando un delito de que no existe. Ya, pero estamos claros
de que este tema del denunciante es un asunto grave que tiene que ser investigado y esclarecido, pero eso no exonera de la necesidad de dar respuestas sobre cosas que son reales. Es decir, en uno u otro tono, lo que se ha dicho son dos cosas que son relevantes. Que lo que dice Mirta Vázquez, por ejemplo, el presidente toma decisiones equivocadas guiado por un grupo de asesores que se supone son Viverto Castillo en primer lugar, Beder Camacho y algunas otras personas más que han sido citadas en esta apertura de investigación. ¿Esto es real o no? Eso es falso. Pero entonces, ¿cuál es el papel de ustedes en Palacio de Gobierno? A ver, el papel de Viverto Castillo, según su contrato, es asesorar al gabinete y asesorar al señor presidente. En mi caso, como subsecretario general, yo soy el titular del pliego administrativo. Ahora, como secretario encargado, soy el que veo la agenda del señor presidente, asesorar en algunos temas al señor presidente, por ejemplo, en el tema de las avanzadas, de que tengo que encargarme de esas cosas, y acompañar al señor presidente en los consejos de ministros. Exitosa. Pero nosotros no tomamos decisiones y no lo hacemos tomar decisiones erróneas al señor presidente. Cuando el señor presidente de la República consulta a uno de sus asesores, para eso tiene asesores, él consulta, así como lo hace el dueño de Exitosa, lo hacen los grandes empresarios, los hacen los presidentes de todo el mundo, tienen sus asesores. Pero son públicos. Ya, pero, por ejemplo, ¿por qué ocurre de manera sistemática que, por ejemplo, Vladimir Cerrón se reunió estuvo en compañía de Richard Rojas, el frustrado embajador en Panamá, estuvo en Palacio de Gobierno? Y acá está el registro de la visita. Esto fue el día 7, es decir, esto ha sido el 7 de febrero, cuando estaba en proceso la discusión de la salida de esta situación política. Y aparece como una visita particular y el empleado público, según el registro de transparencia con el que supuestamente va a reunirse Vladimir Cerrón, es Beder Camacho, es decir, usted. Ay, a ver, Nicolás. Sí. Yo tengo la pantalla. Fecha 7 de febrero de 2022, visitante Vladimir Cerrón, DNI. Entidad es particular, porque el señor no ha puesto de qué entidad es. Motivo, otros. Reunión con el señor presidente de la República. Empleado público que lo recibe, porque es la función en este momento como secretario general encargado, Beder Camacho Gadea. Cargo, secretario general, ahí falta que le pongan la E. Y es transparente, o sea, está transparente. Ahí dice claro en el momento del motivo. Entonces, por eso le digo, o sea, esos son reuniones que ha tenido el señor Cerrón con el presidente de la República y son públicos. O sea, en el despacho presidencial todo es transparente, no hay nada que se salga por la sombra. Exitosa. O sea, automáticamente ingresa un ciudadano, sale del despacho presidencial y ya está en el sistema de transparencia. Ya, pero en el registro, ¿por qué dice que la persona a la que va a ver es Beder Camacho y no dice directamente que es al presidente? Como te vuelvo a repetir, quien ve la agenda del presidente de la República según el reglamento de organización y funciones es el secretario general. ¿Por qué? Porque el funcionario que autoriza es el secretario general. Hay un sistema que uno tiene que autorizar el ingreso de un ciudadano. Eso no lo va a poder estar haciendo el señor presidente, por eso que tiene una persona, en el caso del secretario general, que es el que autoriza los ingresos. Ahora, el problema que ha habido es el tema de los filtros en relación a las reuniones del presidente. Es decir, que el presidente se ha reunido con proveedores del Estado o con personas que contratan o representan a empresas que contratan con el Estado, que después han terminado contratando con el Estado, como el caso de Samira Budayé. Esas cosas no han pasado en mi gestión. En nuestra gestión, antes de que ingrese un ciudadano, se ve si son proveedores del Estado, si tienen alguna denuncia, si tienen algún tema. O sea, nosotros estamos filtrando todo eso, se han mejorado algunas cosas, yo no puedo hablar de una gestión en la que yo no estuve. Ya, pero el tema es el siguiente. ¿Por qué ocurre de manera sistemática? Porque ya, si es uno, si fuera Mirta Vázquez, pues Mirta Vázquez, varios ministros, el propio exsecretario general, que dicen que hay un grupo de asesores que son los que en realidad toman las decisiones en el gobierno de Perú. Te voy a responder algo rápido. ¿En qué momento lo dijeron? Y tú lo sabes. Cuando se fueron. Cuando el señor presidente de la República les quita la confianza
y renunciaron. ¿Por qué no lo dijo antes? No se dijo antes. ¿Por qué la señora Mirta Vázquez no dijo eso antes? ¿Por qué el señor Guillén no dijo eso antes? Ya, pero ya. ¿Por qué el señor Carlos Jaico esperó salir Ya, está bien. y decir eso? Ya, está mal que no lo hayan hecho en el momento en que estaban en el cargo y en la función. Está mal, pero eso no cambia la situación. No es que no cambia la situación, Nicolás. Es decir, porque si hubiesen sido, ellos han salido cuando ya estaban fuera del despacho. Otra cosa que hubiese dicho, en funciones, yo digo que está pasando eso. Porque yo lo puedo tomar, o la ciudadanía que está viendo lo puede tomar como un despecho. O sea, me quitas la confianza, me sacas del cargo, me retiras del puesto y yo empiezo a decir, no, ya no está. Y en el caso del señor Carlos Jaico, hasta pidió la renuncia el señor presidente, después de que le quitaron la confianza. Y el señor Carlos Jaico, también en sus declaraciones en Latina, dijo que le habían ofrecido la Cancillería, después la Cancillería la embajadora, que sea embajador, y por eso, bueno, yo lo puedo entender, que como no le dieron nada de eso, puede decir estas cosas. O sea, en el momento, uno cuando, te lo vuelvo a repetir, si yo veo algo irregular, yo lo diré, lo voy a tener que decir en su momento, no el día que me vaya. Ya, pero el tema, yo insisto en lo siguiente, por ejemplo, las decisiones que se han tomado con respecto a la composición del gabinete, ¿no es cierto?, al nombramiento de ministros. Teóricamente el procedimiento es que el presidente nombra a un presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros le propone al presidente una lista de integrantes del gabinete y en conjunto deciden esa composición. Pero aparentemente en este caso no ha sido así. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía y Minas se le entregan a el señor Vladimir Cerrón, que es una persona que ha visitado Palacio de Gobierno por lo menos 2 veces en las últimas semanas y que aparece registrado como ingresando a Palacio recibido por Beder Camacho. ¿Qué papel han cumplido los asesores del presidente en relación a este tema? A ver, y lo vuelvo a decir, lo recibe Beder Camacho, pero en el motivo de la reunión dice bien claro, reunión con el señor presidente de la República. Aclaremos. Después, los últimos premieres, ni la señora Mirta, ni el señor Valer, ni el señor Aníbal, todos han dicho que los ministros son a propuesta de ellos. Nosotros no intervenimos en las decisiones que tome el señor presidente para la elección de su ministro. Eso que quede claro. Pero el tema de la... O sea, a mí lo que me sorprende es que haya esa sensación de personas que han participado en el gobierno de que, por ejemplo, en relación a la propia Mirta Vázquez, que la relación de ella con el presidente era absolutamente limitada y que ella sentía que habían personas que finalmente a la hora de tomar decisiones eran más importantes que ella, cuando ella en realidad era, en términos de la estructura del gobierno, la número 2 del gobierno. Es decir, está el presidente y el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros, que es la encargada del gobierno. Entonces ella dice, hay personas, es decir, que supuestamente están interviniendo en las decisiones cuando no es lo que les compete. En mi caso, Nicolás, si yo veo que alguien cumple mis funciones y yo automáticamente renuncio. Yo no voy a esperar que así como dijo la señora Mirta Vázquez, no me recibía, no podía atender con él, creo que esa fue su palabra la señora. Yo hace tiempo me hubiese ido, porque ha esperado los últimos momentos. O sea, uno, si no se siente cómodo en un sitio, si no se siente útil en un lugar, por dignidad, presento mi carta de renuncia. Entonces yo no podía decir, y no sé, no estoy en la mente de la señora Mirta Vázquez, pero estoy hablando por mí. Si yo veo que no soy útil, que no me recibe, que no despacha conmigo, que no cumple, que hay otra persona que está suplantando supuestamente mis funciones, automáticamente presento mi carta de renuncia y me voy. Para eso somos profesionales, para trabajar en cualquier campo donde uno se sienta útil. O sea, no hay que esperar que te quiten la confianza, que salga tu renuncia publicada en El Peruano para decir cosas que no son. Porque cuando a ti te dan una confianza, uno debe... Lo único que creo que el ser humano y el profesional tiene que entender que en el diccionario dice la palabra lealtad y gratitud. Pero si tú no te sientes cómodo, simplemente en ese momento se le dice, señor, señora, yo me retiro porque no soy útil. Y ahí si deseas, ahí sí tienes la catadura moral
de salir a los medios de comunicación y decir, yo me estoy yendo por esto, pero no después de que te cesaron o renunciaste. Y en el caso de han salido ministros de esta gestión y pasada que han dicho que nunca hemos despachado. Yo nunca he despachado con los ministros y el señor presidente Ahora, ¿por qué? en una sola sala. Ahora, pero... El presidente despacha con sus ministros a solas, porque es su función del presidente. Los principales asesores que tiene el presidente son sus ministros, pero también tiene un gabinete de asesores que trabaja en el despacho presidencial. Ahora, según el semanario Hildebrand en sus 13, en la nota Gabinete en las Sombras, lo que ha dicho es lo siguiente, que el exsecretario general del despacho presidencial, Carlos Jaico, señaló que el subsecretario Beder Camacho entró en pánico durante la intervención de la Fiscalía y propuso simular un incendio. Eso es un cargo muy grave, ¿no? A ver, ¿por qué voy a entrar en pánico, Nicolás? Yo tengo 10 años en Palacio de Gobierno. Yo soy un funcionario nombrado. O sea, yo soy funcionario de carrera. Yo no soy un funcionario político. A mí me convocan para ser... Yo soy subdirector de Atención al Ciudadano. Me convocan para ser director de Atención al Ciudadano. Luego me dicen y me dan el honor de servir al país y servir al presidente de la República para ser subsecretario general. Desde ahí hemos hecho una... Y lo primero que me dice el presidente es... Quiero una gestión transparente. Y le dije, presidente, en mi vida yo me manejo y me marco de una manera transparente. Entonces, cuando el señor Jaico dice, salió en pánico, entonces yo qué puedo decir, yo tengo otros calificativos, porque en ningún momento el presidente ordenó o dijo de que no ingrese a la Fiscalía. Y eso es orden del señor Jaico. Entonces, ¿qué le podemos decir? Entonces, vamos a llegar a ese tema. Si el señor Jaico tiene un medio probatorio, que lo presente. Y si no, va a tener que esperar que le presente una... Si no se disculpa, va a tener que presentar su querella. Yo no he llegado a ese extremo porque le tengo una consideración al señor Jaico, para no estar llegando al tema de una querella, un tema legal, porque entendí de que, bueno, estaba dolido, había salido un poco dolido con la herida, estaba hablando por la herida, pero son cosas así. ¿Pero qué pasó con la Fiscalía? ¿Por qué fue... tan complicado el acceso de la Fiscalía? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién pretendió impedir que la Fiscalía hiciera su trabajo como se supone que ocurrió? A ver, el despacho presidencial tiene un titular del pliego, que es el secretario general. El segundo es el titular administrativo, que es el subsecretario general. Son las máximas autoridades que tiene el despacho presidencial, que son las que pueden autorizar o no autorizar. El señor presidente de la República no cumple ninguna función administrativa en el despacho presidencial, porque el despacho presidencial tiene su misión de brindarle asesoría, brindarle la parte legal, administrativa, operativa, para que cumpla sus funciones constitucionales el señor presidente de la República. Esa es su función del despacho presidencial y de todos los servidores públicos que estamos ahí. Entonces, el día que viene la Fiscalía, quien tenía que decir ingresa o no ingresa, es el señor Carlos Jaico, que era el titular del pliego. Y el señor Carlos Jaico se retira a las 6 de la tarde porque ese día él viajaba a Suiza. Y por teléfono, por WhatsApp, le da la orden al señor asesor jurídico de que en el acta se consigne que el que no autoriza es el señor presidente de la República, cosa que es totalmente falsa. Porque en ningún momento el presidente ha ordenado. Porque estuvimos juntos el señor Jaico, y cuando ingresamos junto con el señor Jaico a la oficina del señor presidente, y el señor presidente de la República dijo... Acá hay ¿quiénes son las autoridades? El secretario general y el subsecretario general. Ustedes tomen la determinación. Entonces, esas cosas, y de ahí el señor Jaico se retiró y se fue de licencia, porque él tuvo licencia sin goce de haber. O sea, en ningún momento el presidente ordenó nada. Ya, pero... Y yo menos me pasé a pánico, porque yo, si el ingreso iba a ser al despacho del señor presidente, ¿yo por qué voy a tener que quemar algo? Ahora, ¿cuál es el papel del señor Viberto Castillo en Palacio de Gobierno? El señor Viberto Castillo porque lo que señalan, es decir, sus críticos, es que él es el que toma las decisiones en Palacio de Gobierno. Bueno, yo no he visto hasta ahora, o no he escuchado que el señor Viberto tome las decisiones en Palacio de Gobierno. En mi caso, las tomo en mi función, que cumplo como secretario general y como subsecretario general, las tomo yo. Yo no soy títere de nadie. Porque yo, como siempre he dicho, yo me mantengo
por mis convicciones, por mi conocimiento y por mi compromiso en país y mi lealtad al señor presidente de la República. Y sí le digo lealtad, y lo digo ¿por qué? Porque al tratarlo al señor presidente de la República todos los días, solamente veo una persona humilde, honesta, transparente, que está preocupado las 24 horas del día y de los 7 días de la semana en trabajar por el país. Pero hay un complot, hay un plan desestabilizador del gobierno. Y ese plan desestabilizador del gobierno son las denuncias que no dejan trabajar. Esta denuncia sobre una incoherencia jurídica, pero que están ahí, y lo que nos buscan es desestabilizar al gobierno. Qué casualidad que sacan esto, lo hacen público cuando se está viendo el tema de la vacancia. Si esto ya viene desde el 10 de febrero que se ha notificado, nosotros tenemos conocimiento desde el 10, 12 de febrero, o sea, ya tiene más de un mes. Y qué casualidad que ahora, que recién se va a ver el tema de la vacancia, sale a los medios de comunicación como una bomba, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurren cosas como esta? Franco Pomalaya, ¿cuál es la función que cumple en Palacio de Gobierno? Franco Pomalaya ¿por qué él acompaña al presidente, por ejemplo, en los viajes? Franco Pomalaya es un locador de servicio que en sus términos de referencia está acompañar al señor presidente en actividades, tanto protocolares como las que el señor indique, se le indique. Entonces, por eso que acompaña. Y el señor Jaime Hidrobo, que es una persona ya un poco de edad, creo que no puede viajar mucho, entonces por eso que él lo designa al señor Pomalaya que viaje en representación de la oficina de prensa. O sea, usted dice que la función, dentro de las funciones asignadas a Franco Pomalaya es viajar con el presidente. No, es cubrir las actividades del señor presidente. Cubre las actividades del señor presidente. Pero no le correspondería eso, o sea, aparte, bueno, que el señor Pomalaya vaya a cubrir las actividades, pero el que en estos viajes oficiales, como por ejemplo el de Chile, no correspondería que vaya el secretario de prensa, que entiendo es el cargo que tiene Jaime Hidrobo. Como le vuelvo a decir, el señor Jaime Hidrobo, por temas personales, él no viaja. Que no podría decir lo cuáles son, ¿no? Pero por temas personales él solicita no viajar. Ahora, el tema es que Franco Pomalaya en realidad supuestamente está para cumplir funciones en relación a las redes sociales. Claro. Servicio de asistencia para la redacción de material para las redes sociales. Cuando están allá en las actividades, automáticamente los están sacando en las redes sociales, ¿no? Haciendo público. Esas son sus funciones. Ahora el tema... Ahora, el tema, señor Camacho, no he terminado de entender. O sea, el señor Viverto Castillo es asesor, o sea, ¿cuál es exactamente la función? Él es contratado por el Fondo de Apoyo Gerencial como asesor del gabinete de asesores del señor presidente de la República. Ya, ¿y qué pasó? Porque supuestamente su contrato fue cancelado por Carlos Jaico, ¿no? A ver, en un desconocimiento, cuando uno va a hacer una cosa lo tiene que hacer con conocimiento y con mente fría, y nunca haciendo algo pensando en dañar a las personas. El señor Carlos Jaico, en su desconocimiento de gestión pública y derecho administrativo, él envía un memorando diciéndole al señor Viverto que su contrato finalizaba el día de hoy. No me acuerdo, creo que el 30, no me acuerdo, el día que él renuncia. Fue su última acción que realizó. Entonces, pero los contratos FAC los ve la Subsecretaría General y se inicia o se termina a solicitud del área usuaria. En este caso es el gabinete de asesores que está a cargo del señor Wilson Pretel. El señor Wilson Pretel era el funcionario que tenía que enviar el documento a la subsecretaría comunicando que ya no se requieren los servicios del señor Viverto Castillo. Cosa que no se ha realizado. Entonces, ese proceso administrativo, ese documento nació nulo. O sea, no tiene validez. Ahora, fue más mediático que jurídico. Lo que usted dice, Beder, es que las visitas a Palacio de Gobierno, donde aparece el nombre de Beder Castillo como la persona a la que van a visitar, en realidad son visitas al presidente de la República. No todas.
No todas. En algunos casos nosotros atendemos los temas. En algunos casos, ¿por qué? Porque en algunos casos tenemos encargo del señor presidente y lo atendemos. Y en el reglamento de organización y funciones dice bien claro, y otras que designe el señor presidente. Ahora, por ejemplo, cuando van congresistas, ha habido mucha polémica sobre la supuesta existencia del grupo de los niños de Acción Popular, que son congresistas de esta bancada que apoyan al gobierno claramente, eso se ha visto en varias oportunidades, pero que son asiduos concurrentes a Palacio de Gobierno. Pero ¿usted, Beder, ha participado en estas reuniones? ¿Usted tiene contacto con estos congresistas? yo solamente invité, mediante oficio, invité la carta para la participación del vocero de Acción Popular cuando se reunieron los líderes con el señor presidente. O sea, en esta fecha no nos hemos reunido con los Ahora, congresistas lo de que Acción usted Popular. dice es que no existe ese supuesto gabinete en la sombra. Es decir, no existe un grupo de personas que están detrás o al lado del presidente y que están tomando decisiones que en realidad le deberían corresponder al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros. No Como por existe. ejemplo los nombramientos de funcionarios de diferentes jerarquías. No existe, y lo vuelvo a decir, mirándole los ojos a los 33 millones de peruanos, especialmente a los jóvenes que aún creen en este país, porque este país es el futuro de ellos. Y Claro, no pero por existe, ejemplo, yo te digo, Nicolás, tú lo conoces al doctor Aníbal Torres. ¿Tú crees que el doctor Aníbal Torres va a permitir eso? ¿Tú crees que el doctor Alejandro Salas va a permitir eso? ¿Tú crees que el doctor el de Relaciones Exteriores, el ministro de Landa. Relaciones Exteriores, va a permitir eso? César Landa. César Landa. O sea, no existe el No existe, gabinete. pues. O sea, es decir, los errores que se han cometido en el nombramiento son responsabilidad exclusiva del presidente. Son Pero supuestamente. no del presidente, pero porque al supuestamente presidente, hay un turno de asesores que debe ayudarlo. no del presidente, porque al presidente el que le hace llegar las propuestas es el premier. Y lo aceptó Héctor Valer cuando dijo y salió a declarar: este gabinete yo le he propuesto al señor presidente. En temas ya de ministro y designación de ministro, yo nunca he intervenido ni intervendré. O sea, no es mi función. Ahora, ¿ustedes son conscientes de que van a tener que enfrentar esta investigación, ¿no es cierto? Más allá de este incidente con el señor Yo Ramírez. cuando me notificaron, apersoné a mi abogado y le solicité fecha y hora para presentar mis declaraciones. Y estoy poniendo la cara porque no he hecho nada malo, estoy con mi conciencia tranquila. Pero así como se va a investigar, que también se investigue la denuncia falsa y se castigue a esas personas. En nuestro caso yo tengo la tranquilidad que vamos a salir librados porque no hemos cometido ningún error. Estamos trabajando de manera transparente, Nicolás. O sea, usted tiene la conciencia limpia, porque ayer decían que usted Eso, había dicho que tenía tú sabes que cuando salen estas cosas y te dicen gabinete en la sombra y tantas cosas, la mente te puede fallar. Pero no dicen el fondo, se han dedicado a eso, a buscar errores. Ustedes mismos, los periodistas, muchas veces cometen lapsus en el momento que están hablando, pero ahí no dicen nada. ¿Y quién más me ha criticado? El señor Beto Ortiz, que está en México. Pero bueno, pues, si por decir eso, yo estoy con... Él dice, está con la cosita Cochi, es negra y todo. El que tuvo una denuncia por pedofilia, ¿qué cosa es? Hay que mandarlo al paredón. O sea, ¿no? Y muchos periodistas a la hora que lo han entrevistado no han terminado diciendo que nosotros hemos salido a aclarar nuestro tema. Sí, Cuando uno está oculto, cuando uno tiene algo oscuro, tiene miedo, no sale a enfrentar el tema. Y en mi caso, yo siempre me he manejado de manera transparente, Nicolás. Lo único que yo siempre le voy a dejar a mis hijos es mi apellido y mi legado. Y mi legado va a ser una carrera pública o una carrera profesional transparente, porque el futuro es de ellos. Y yo siempre he dicho, estos jóvenes necesitan que sus funcionarios públicos trabajen en beneficio de ellos. No hay acá, usted sabe ver que una de las desgracias nacionales que hemos tenido desde Vladimiro Montesinos hasta la señora Nadine Heredia, personas que han tomado decisiones trascendentes para la vida de los peruanos y que no tenían ninguna responsabilidad, no eran responsables de lo que decidían. Eso no está ocurriendo en el caso de este entorno presidencial, digamos.
No, en mi caso, yo tengo responsabilidades porque yo firmo documentos y estoy ahí, ves que yo soy el que autorizo los ingresos. Y lo hago de manera transparente. No hay nada irregular, en ese gobierno no hay nada que no sea transparente. Esa cortina de humo, de querer gris, que quieren dar de corrupción y tantas cosas más, solamente es para desestabilizar al gobierno. No, pero Beder, discúlpeme. Es decir, el presidente se ha reunido con Samir Abudayev. A mí me dijo que no lo conocía, pero 2 veces se ha reunido con Samir Abudayev y usted puede dar fe, porque está registrado, ¿no es cierto?, sus ingresos y sus encuentros con el presidente. Y luego fue, obtuvo contrataciones con Petroperú, es decir, Karelin López. Y las cosas que está diciendo Karelin López son materias que merecen una investigación. El hecho que hayan encontrado $20,000 en el baño del señor Bruno Pacheco son temas que acreditan que estos temas sean esclarecidos. O sea, no basta decir el gobierno es transparente, no solamente hay que decirlo, hay que parecerlo. Y para eso es importante que el presidente se someta ahora a la investigación y no en 2026, ¿no? Por eso eso se tiene que transparentar. Y se tiene que transparentar y caiga quien caiga. O sea, nadie puede ocultar o tapar cosas que si se presenta a alguien y alguien es culpable, que le caiga todo el peso de la ley. Pero yo hablo de manera personal, yo no puedo hablar por terceras personas. En mi caso, yo estoy haciendo una gestión transparente, lo más transparente posible, y como te voy a repetir, solamente quiero decirle al pueblo peruano que estamos trabajando de manera transparente. Que si nosotros estamos colaborando con el Ministerio Público. De mi parte, yo no quiero que lo cierren. Yo quiero que el momento que sigan las investigaciones y se aclare, porque yo sé que voy a salir limpio y no quiero salir por presión. No voy a hacer ninguna acción legal, ningún truco legal para paralizar esta investigación. Beder, tenemos que terminar. Yo le agradezco mucho a usted y a su abogado por estar con nosotros esta mañana acá en Exitosa, pero tenemos que terminar. Nos hemos pasado 3 minutos de la pausa. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Su versión ha sido claramente escuchada.